Hemos escuchado en más de una oportunidad que es casi una ley natural que los hijos sean quienes entierran a sus padres, y que el caso contrario es el más terrible de los padecimientos. Que los padres verán crecer a sus hijos y convertirse en versiones mejoradas de ellos, dejando el legado de una vida con valores y principios. Pero lo extraño ocurre cuando entre estos la distancia es tal que se vuelven desconocidos, y cuando las acciones de uno dejan anclado en el tiempo a la otra parte. Esta es la historia de John Bilardi, el padre del recluta australiano. En agosto del 2014, John Bilardi despidió al menor de sus hijos, Jake, de 17 años, quien emprendía un viaje por Europa como lo habían hecho sus otros 5 hermanos. Conocer otros lugares, culturas e idiomas era un aprendizaje que John creía importante para todos ellos, y en el caso de Jake, era alentador que quisiera cambiar de aire luego de la enfermedad y muerte de su madre, que lo mantenía encerrado la gran parte del tiempo. John se había divorciado de su mujer años antes del diagnóstico y luego de su muerte había vuelto a vivir con todos sus hijos, con los cuales siempre tuvo contacto. Jake, por su parte, sufrió esa pérdida de manera notable por su cercanía. Su ausencia lo había dejado perdido y a su vez siempre había sido el más curioso e inteligente de sus hijos, y su padre creyó que la experiencia quizás lograría despertar en él intereses nuevos. Pero lo que no sabía John era que no volvería a verlo o siquiera reconocerlo. Jake emprendió el viaje hacia Europa, en donde recorrió algunos países hasta que fue ingresado de manera ilegal a Siria por un grupo de hombres a los que había contactado por internet, con quienes decía compartir creencias y querer ayudar a ese pueblo, por entender que la opresión de Occidente era el factor principal del terror que allí reinaba desde hacía ya varias décadas. Lejos de atender a los mensajes de miedo o atendiendo a los componentes coactivos, se enfocó en la promesa de un paraíso y la utopía del martirio como una solución. Y precisamente esa era la particularidad de su reclutamiento, que no precedía a un intento de contacto por grupos radicalizados, sino que partió de su propio interés y, según se cree, obsesión al respecto. Él mismo se ofreció como voluntario activo de la causa, ante la que ofreció lo más preciado que tenía, su vida. Por eso, al llegar a Siria, dijo haber encontrado su grupo de pertenencia lejos de los vicios presentes en su tierra de origen. La prensa de su país se enteró de su enrolamiento en las filas islámicas y fue vagamente entrevistado, puesto que sus respuestas eran provocadoras y parecían estar cegadas por su fanatismo. Dijo que el ser un niño blanco sin antecedentes penales no lo verían como un peligro para nadie, riendo sobre el desconcertante hecho que sus ideas no coincidían con su apariencia. Y eso era precisamente lo que la célula intentaba, mostrarlo como una suerte de trofeo, una batalla ganada contra Occidente, manifestando tener el control suficiente para incluir en sus filas a una persona criada bajo la cultura que precisamente intentan derribar, mostrándolo en fotos con armas y en compañía de quienes portaban las mismas de manera acechante. Y fue el 11 de marzo de 2015 el día del ataque, con un auto con explosivos en la ciudad de Ramadi, en Irak. En esa fecha, Jake cumplió su objetivo de atacar soldados iraquíes, siendo el único agente activo del comando. Ese día también fue el que su padre se enteró que su hijo había perdido la vida tras una explosión, negándole, como es de esperarse, la posibilidad de dar con su cuerpo para hacer el tributo fúnebre que decidiese, puesto que no había resto alguno. Y toda esa situación generó la necesidad de John de revisar la vida de su hijo, que no había sido lo tranquila o estable como la de los otros, siendo probablemente el más inquieto e inteligente, pero con serias dificultades de vincularse. Tiempo antes de su partida, Jake le había dicho que se había convertido al Islam y que asistía asiduamente a la mezquita de su pueblo. Y para su padre no fue una alarma a pesar de su ateísmo, sino una señal de un deseo de pertenencia a un grupo nuevo que no tiene por qué ser considerado un peligro de ninguna manera. En su escuela no había logrado esa conexión, sufría del acoso de sus compañeros por un comportamiento que consideraban raro y que se acrecentó cuando entró en contacto con ideas que no eran las de la fe, sino las de la venganza. Su actitud errática, la muerte de su madre, la dificultad en los vínculos y el hecho de aferrarse a esas ideas hizo de Jake un joven impredecible, calculador, sufriente, pero con la capacidad de pasar inadvertido ante quienes lo conocían, al menos en gran parte.
John, durante la última etapa del viaje de Jake, recibió un mensaje de su hijo desde un teléfono que no era suyo, donde le avisaba que se encontraba en Siria, que no contaba con medios propios de contacto y que estaba bien, aunque con un lenguaje distante, como si quisiera decir que no le informaría más a partir de ese momento. Luego de eso, John decidió entrar a su habitación y revisar, esperando encontrar pistas de su actitud, y allí encontró el blog en el que Jake manifestaba su punto de vista respecto del conflicto entre Oriente y Occidente. Sus ideas respecto de la simulación que su familia ejecutaba de manera alevosa para mantenerlo dentro de su control, su disconformidad con la sociedad en la que vivía y su amor por una vida en otra parte del mundo donde no intentarían manipularlo, sino brindarle la libertad de una tierra prometida por medio de su propio sacrificio. Y bajo los mismos preceptos encontró ciertas preguntas y respuestas en diferentes páginas sobre esos mismos temas, y poco después su último posteo en redes sociales sobre lo feliz que se sentía de terminar con la vida que, de nuevo, era una escenificación perversa y una violación de su libertad personal, agradeciendo a su Dios mantenerlo a salvo de todo lo que conocía y esperando su momento para alcanzar la salvación. Con toda esa información, John logró entender, aunque tarde, que su hijo tenía ideas paranoides y otras actitudes que denotaban un claro deterioro mental, que creía también había logrado ocultar en la rutina familiar. Y por eso se culpaba, porque sentía que tendría que haberlo visto. Pero como él, ni sus compañeros de escuela, profesores u otros familiares habían notado algo lo suficientemente relevante para decir que era un problema. Y más aún, que podría tener las repercusiones que finalmente ocurrieron. John recordó que cuando Jake tenía 5 años acontecía el ataque a las Torres Gemelas, que mostró al mundo una de las imágenes de horror y destrucción más significativas de los últimos tiempos. Con el paso de los años, ese suceso se convirtió en un punto de inflexión para él, puesto que revisaba gran cantidad de documentales al respecto, generando poco a poco la idea de odio y venganza que coincidía con los preceptos de los atacantes. De igual manera, la muerte del líder y su televisación fueron motivo suficiente para Jake para comprender de qué lado quería colocarse, sin atender a la idea de una eterna lucha donde la vida de los inocentes es considerada una esperable consecuencia. Pero para él, la idea de ser quien daba la vida por una causa fue lo que motorizó su autorreclutamiento, así como sus acciones finales. Y fueron utilizadas como propaganda por parte de los radicales islamistas, quienes manifestaban la valía de sus ideas porque un australiano no criado bajo sus preceptos había encontrado las respuestas que Occidente mantiene escondidas. Para John Bilardi, el hecho de ver la vida de su hijo como un trofeo ganado, no solo con su muerte, sino con la intención de matar a otros, era algo que no podía superar, junto con el hecho de no contar siquiera con un cuerpo al cual poner a descansar en paz. Y sintió también que esa mostración de control que hicieron de la vida de Jake era casi una burla, precisamente porque el ataque que llevó a cabo el joven fue fallido, siendo la única víctima letal de todo el hecho. Para ellos, Jake era un ejemplo de lo que otros occidentales debían hacer. Para John, la dolorosa pérdida de un hijo al que no pudo ayudar, culpándose de no haber atendido a tiempo las señales de hostilidad que Jake había mostrado durante un tiempo y que creyó eran la consecuencia de un duelo complicado y una inteligencia que lo hacía algo extraño para el resto e incluso para sí mismo. Y fue precisamente el hecho de haberse obsesionado con esa cultura bajo ideas violentas lo que llevó a investigadores a entender, posterior a los hechos, que el caso de Jake Bilardi es único. No solo porque él buscó los contactos para enlistarse, haciendo el proceso de reclutamiento de manera voluntaria y autónoma, sino porque se convirtió luego en una herramienta desconocida hasta entonces de radicalización con la mostración de la historia de un joven occidental como un ejemplo de control, manipulación y poderío. Es posible considerar que los padres no atienden las necesidades de los hijos y tienden a considerar ciertas etapas del crecimiento como justificaciones ante su falta de acción, pero en muchos casos son precisamente esos jóvenes los que encuentran o crean las herramientas para generar la ilusión de una vida ordinaria, cuando en el fondo eso es precisamente de lo que carecen, y complementan sus actividades con una serie de acciones o ideas que serían prácticamente imposibles de detectar. Esta es la historia de John Bilardi,
El padre del recluta australiano. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.